Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación, en el cual vamos a platicar de lo que puede ser la pieza legislativa más importante en años, quizá incluso en décadas, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Pocas normas en el sistema jurídico mexicano afectan a un número más amplio de causas, de temas, de personas. Potencialmente estamos hablando de millones de usuarios que habrán de estar regidos por esta normatividad. Para entender cómo es que llegamos a este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la trascendencia que tiene, los impactos y los contenidos, le doy la bienvenida a este programa especial a la magistrada Marisol Castañeda Pérez. Magistrada, bienvenida. Muchas gracias, Miguel. Gracias por la invitación. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muy amable, muchas gracias. Y también a la magistrada Gabriela Cortés Araujo. Gabriela, bienvenida. Gracias, Miguel. Gracias por la invitación. Muy amables, gracias a las dos. Marisol, pues la primera pregunta sería quizá plantear que ya tenemos Código Nacional. Lo digo porque tal vez alguien podría decir, bueno, tardó en llegar, ¿no? ¿Cómo es que llegamos a este punto? Afortunadamente tenemos un Código Nacional que tardó muchos años en gestarse, en salir a la luz, que ya lo tenemos. En alguno de los eventos que me hicieron favor de invitarme, yo comentaba que por favor no nos hicieran ahí un transitorio de vacatio legis de 8 años, porque ya traíamos atrasados por lo menos 4. Entonces, que por favor le restaran a eso lo que ya llevábamos, ¿no? Veo con gusto que no fueron 8, fueron 4. Entonces, bueno, creo que es un gran avance. Y pues la absoluta necesidad, ¿no?, que se platicó en muchísimos foros, de tener una legislación única, porque tenías diferentes disposiciones en todos los estados de este país que por supuesto hacían que se entorpeciera el seguimiento de los asuntos y en muchas ocasiones la ejecución de los asuntos, ¿no? Entonces eso era un reclamo muy importante y creo que tan solo ya tenerlo con los obstáculos que nos podamos enfrentar, bueno, eso ya los iremos viendo de a poco, pero bueno, ya tenerlo aquí creo que es un gran avance. Leo en tus comentarios optimismo. Totalmente, sí, totalmente. Es como, ¿sabes? Me acuerdo también cuando surge la reforma laboral en 2019 y todo esto, se hacían muchas críticas, ¿no?, hacia lo que venía, la expectativa y todo esto. Y bueno, al final del día creo que teníamos que dar ese paso y en la legislación civil mucho más familiar. Las estadísticas dicen, ¿no?, que son los juicios civiles familiares son el mayor porcentaje de las controversias que existen en este país, y en esa medida era urgente que tuviéramos una legislación, no solamente que pudiera unificar a todo el país, sino también que fuera ya acorde con lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Es un código que tenía muchísimos años y que cuando surgió obviamente no teníamos todos estos avances con los que estamos viviendo hoy. Por poner un ejemplo, seguramente lo vamos a comentar ahora, la justicia digital, ¿no? Entonces era como también un reclamo para ajustar al ritmo que ahora estamos viviendo como sociedad, como país, tener esta legislación. Bueno, ahí está. Oye, Gabriela Cortés, el tema cuantitativo lo quiero plantear porque formó parte de la tramitación parlamentaria del Código. En los dictámenes, particularmente en el caso del Senado, hay una cita de estadísticas de INEGI, información oficial del Estado mexicano, apabullante, llamativa, que empata con el comentario de la magistrada Marisol Castañeda, de darnos cuenta del potencial que este código tiene. Cuéntanos esa parte, por favor. Claro que sí, Miguel. Mira, sí, finalmente los trabajos legislativos que se hacen en general, ¿no?, cuando fue lo que estaba mencionando la magistrada, ¿no?, en la reforma laboral, en su momento la reforma penal, es escuchar con atención cuáles son las realidades sociales que tenemos, ¿no? Y que muchas veces, por los procesos legislativos, el recopilar suficiente información, no se dan con la velocidad que queremos. No sabemos que todo lleva procesos, lleva tiempos, y que eso no es necesariamente eficiente para el caso concreto de una persona, que es para quien finalmente se está legislando. Entonces, claro, el ver cifras del INEGI te puede llamar la atención en qué está pasando, por qué se están tramitando tan tardíamente, tan entorpecidamente los juicios,
por qué si estamos viendo temas de patria potestad, de alimentos, quizás se acaban resolviendo cuando ya no hay necesidad de recibirlos, cuando ya por naturaleza termina la patria potestad por la mayoría de edad de hijas e hijos. Y entonces es un problema, ¿no? No solamente es en la adjetivación, ¿no? En la manera que hacemos nosotros los procesos en cada entidad, sino estos mecanismos, estas herramientas que se da también a litigio, en fin, para mañas y retrasar y retardar los juicios. Entonces, yo también veo con optimismo esta iniciativa que por fin está llegando, ya da igual cuánto tardó, está aquí, y como decía Marisol, pues en el camino iremos viendo qué asegúnes hay, pero sí veo con gusto que recoge no solamente cifras, sino también otro tipo de realidades que quizás están en criterios jurisprudenciales, ¿no? También seguramente lo comentaremos, pero ya reconocer a las personas con discapacidad, a niñas, niños y adolescentes, a esta voz en los juicios en los que se les ve involucrados, a diferencia de estas codificaciones no solamente procesales, sino también civiles, en las que no tenían esta voz, este voto, esta participación en cosas que les interesan y les impactan, desde luego. Sí, y ahí hay me atrevo a calificarlo de diálogo entre los avances que había establecido la Suprema Corte. Pienso en derechos de personas con discapacidad, en el tema familiar, la tramitación de ciertos procedimientos específicos, como puede ser un divorcio. La Corte había avanzado mucho en unas definiciones que ahora el Código, pues en alguna medida recoge, y también es algo que vale la pena saludar. También es parte del optimismo, ¿no? que comparto yo también con ustedes. Marisol Castañeda, a ver, hay un principio que está enunciado en varias partes del código desde el inicio, desde las definiciones iniciales, y que llama la atención porque también se inserta en un trayecto de la historia reciente del derecho mexicano, que es la oralidad. Yo veo ahí un reto, y lo quiero poner sin abandonar el optimismo, que es, frente a un número de causas muy importantes, oralidad que conlleva principio de inmediación estricto, que quiere decir que la persona juzgadora va a tener que estar permanentemente atendiendo a la audiencia. ¿Será viable, Marisol? ¿Será o es un reto? Yo lo veo más bien, como bien lo dices, como un reto, ¿no? Seguramente nos vamos a enfrentar a problemas de estructura, a problemas de capacitación, a problemas de personal, etcétera. Pero al final creo que llevar ya este plano de la oralidad en un buen porcentaje a estos juicios, creo que es una gran meta. La oralidad es muy bondadosa. Los juicios orales que ya se instrumentaron en este país y con los que ya se están avanzando en materia penal, en materia laboral, en materia mercantil, son muy bondadosos. Esto que comentas tú es muy importante, la inmediación, que esté siempre presente el juez. Me parece que ya no puede ser de otra forma. La realidad ya nos llevó también a este espacio. Ustedes recordarán que hace tiempo pues era simplemente ver un expediente frío en el que tú como juzgador decías, bueno, aquella famosa frase, ¿no? De que lo que no está en el expediente no existe, ¿no? Y ahora tú como juzgador no solamente puedes, sino que debes intervenir, así lo dice propiamente el código en ciertos casos, ¿no? En los casos en donde hay violencia familiar, etcétera, donde hay intervención de menores, tienes la obligación de ajustar esta realidad fáctica a la realidad o a la verdad legal que vas a pronunciar cuando dictes una sentencia. Entonces, sí, entiendo tu preocupación por el número de asuntos de lo que estamos hablando que se tramitan en esta materia, pero creo que al final, de alguna u otra forma, lo tenemos que hacer. Tal vez en algún momento nos va a costar trabajo, pero la idea es que lleguemos a un momento en el que todo esto sea una realidad, porque tú lo lees y es muy bonito, ¿no? Me encanta ver que la exposición de motivos trae recopiladas muchas sentencias de la Corte, sí, muchos criterios, muchos tratados internacionales. Entonces, eso es fantástico. Me gusta mucho verlo. Totalmente, claro. Fíjate, me acuerdo, por ejemplo, que trae ya inserto el tema de la violencia vicaria, ¿no? Que hace cuánto tenemos o lo pusimos en el centro, ya lo volteamos a ver, ¿no? Pues hace bien poquito. Entonces, me gusta mucho que trae eso como una visión muy vanguardista de esta realidad social
Y bueno, sí, probablemente tendremos alguno que otro obstáculo y lo veo como un reto, pero me parece que al final del día así tiene que ser, no puede ser de otra forma. Y creo que hoy por hoy este modelo de justicia oral es el que nos está dando muchos mejores resultados e insisto que se está pegando mucho más a esa búsqueda de justicia con la que vienen las personas pues a un tribunal. Y yo creo que también va a ayudar probablemente que las últimas reformas de gran calado dentro de la impartición de justicia en México se han orientado en esa misma dirección. O sea, no es que este código esté trabajando en el vacío, sino que tenemos, ustedes mismas lo decían, oralidad mercantil desde el 2011, la parte penal con los códigos primero estatales, luego el nacional. Se había avanzado en oralidad familiar en algunas entidades federativas y ahora se reforzó la oralidad laboral también. Así es. Entonces, bueno, Sí. yo espero que algo hayamos aprendido en estos trayectos. Pues bastante pienso y qué bueno porque pienso que hoy por hoy estos temas siempre son los más sensibles. No es que haya temas más importantes que otros, pero sí pienso que hay temas mucho más sensibles a los que hay que tenerles muchísimo cuidado. Entonces, como bien lo dices, qué bueno que ya se había avanzado en el tema familiar, que ahora se mete de fondo la oralidad en el tema familiar, porque no puede ser de otra forma. La inmediación del juez es esencial cuando estás resolviendo estos temas tan sensibles como lo son pues la violencia, la guarda y custodia de los menores, etcétera. Sí, cambian la vida de las personas. Así es. Así es. En este contexto, Gabriela Cortés, te planteo y te pregunto, yo creo que tenemos también que apostar, el código lo hace con su propio modelo y con su propia comprensión, a los medios alternos de solución de controversias. Y puede parecer un lugar común, ¿no? Porque siempre decimos, bueno, es que la mediación, es que no sé qué. Pero yo no veo que haya de otra. Es decir, enfrentando un número tan alto de causas, si no sacamos un porcentaje, y no me atrevo a poner ni el número, y no lo sé, vaya, la experiencia comparada no sé cómo estén los números, pero si no es un porcentaje alto, se puede atorar. Se puede atorar el sistema. Estamos hablando de que el último censo disponible de impartición de justicia estatal reflejaba 950,000 procedimientos nuevos en un solo año en materia familiar, a los que hay que sumar más de 500,000 en materia civil. Es decir, tenemos un horizonte potencial de 1,5 millones de asuntos cada año para estas dos jurisdicciones, reguladas ahora por el código. Medios alternos, ¿algún comentario? Correcto. Por favor? Mira, creo que la gran ventaja que tiene este código es, sabíamos todo lo inmerso que tenía, ¿no? De derechos, de manera de arreglar esas violaciones a derechos, y no entendíamos siempre esta materia civil, esta materia familiar como propia del derecho privado, que sí lo es, ¿no? Y no le dábamos ese alcance que tenía en el impacto de pues todo lo que está jugando ahí, ¿no? No solamente son emociones, sentimientos, sino derechos de personas. La visión que tiene, que no es nada más, ¿no? ir recopilando y recogiendo e implementando, es también mirar, decir, bueno, tenemos un bloque de constitucionalidad ya muy definido, que claramente juega y mucho en la materia civil y la familiar, por muy privada que sea. Y cómo interviene eso, y que es cambiar una perspectiva totalmente paradigmática. Entonces, se tiene también en el 17, desde hace mucho, estos medios alternativos de solución de conflictos o controversias, los MASC famosos, que parecieran como una buena intención constitucional y qué bueno, pero que no había tenido el empuje que se necesitaba. Y ahí van teniendo sus primeros logros, sus primeros frutos, a lo mejor en la justicia de adolescentes que hemos visto, es una obligación como acudir primero, ¿no? A una conciliación, una mediación, otro tipo, en la materia penal, incluso cierto tipo de delitos. Ahora, ¿no? Bueno, la laboral siempre ha existido, pero ahora con más énfasis, ¿no? Evitar llegar a las fases contenciosas. Y si logramos en materia civil y familiar una buena dirección, una buena mediación, intermediación, arbitraje, ¿no? Que también estaba viendo aquí, para que no llegamos a esa fase contenciosa, que es donde empieza el pleito, donde también es más doloroso. Hay desde luego un desgaste no solamente emocional, sino económico, que no todo el mundo puede afrontar para lograr lo que quiere. Veo con muy buenos ojos esto, que lo impulsen, que lo estén recogiendo y que sea como una primera alternativa forzosa antes de llegar ya al proceso
judicial, por así decirlo, ¿no? Ojalá que te escuchen. Ojalá que te escuchen también nuestros colegas abogadas y abogados, porque muchas veces no depende solamente del usuario, del destinatario de la impartición de justicia, sino que los profesionales del derecho, no sé si está bien que lo diga yo, pero en fin, incentivan el pleito. Sí, claro. Incentivan el pleito. No creo que sea un papel que nos corresponda, no creo ni siquiera que sea ético, pero es la realidad. Es correcto. Es la realidad y bueno, ahí queda, ¿no? Marisol, había un criterio de la Corte que se había ido construyendo sobre personas con discapacidad, que ya incorpora lo que ahorita Gabriela nos hace favor de plantear, que es una visión en donde se nos dice que hay cosas que venían del derecho privado, pero que ya hoy se leen a partir de los derechos humanos. El propio dictamen de la Cámara de Senadores lo refleja, ¿no? Dice, queremos que sea un código de procedimientos civiles y penales, pero desde los derechos humanos. Esto obliga, Marisol Castañeda, a una reinterpretación del procedimiento civil y familiar, de una lectura de métodos interpretativos propios del derecho constitucional de los derechos humanos. ¿Sí? Totalmente, sí, me parece que totalmente, te digo, yo veo con mucho gusto que se recaban muchas disposiciones de lo que se ha resuelto en la Corte, pero también de los tratados internacionales en los que se protegen los derechos humanos, ¿no? Veo, por ejemplo, que hay un apartado especial también sobre estas declaratorias de ausencia. ¿Te acuerdas que existían? Bueno, es que ya desapareció, ¿no? Una situación Entonces, dolorosa. se acabaron los derechos de esta persona y entonces ahora los tenemos así expresamente regulado. La declaratoria de ausencia de una persona por desaparición forzada. En este país sabemos que desafortunadamente hay miles de personas que están en esta situación de desaparición forzada y entonces, ¿qué pasa con todos sus derechos? ¿Qué pasa con la guarda y custodia de sus hijos, con sus bienes, con los derechos de sus hijos también, ¿no? El entorno familiar. Así es, totalmente. No nada más el tema patrimonial, no propiamente de esta persona, sino también a todo su entorno familiar. Y entonces, precisamente atendiendo a todo esto, dicen, bueno, entonces vamos a hacer un apartado especial sobre esta declaratoria de ausencia de personas, pues que están en una situación en la que nadie quisiera estar, ¿no? Y que además, jurídicamente, ¿cómo quedas? Y lo que dices es muy importante porque, si no recuerdo mal, la última estadística estaba por ahí arriba de 100,000 personas que recoge una estadística oficial. Estoy citando una estadística oficial que a lo mejor puede coincidir o no con la realidad, porque luego, en fin, tampoco las autoridades captan fidedignamente al 100% la realidad tan dolorosa, pero imaginemos. Sí, claro, ¿qué pasaba, ¿no? Si no, estas personas? vi que cómo queda en el limbo o no se resuelven los temas, o el código da una respuesta. Sí, ya dice, a ver, vamos a hacer una declaratoria de ausencia por desaparición forzada y que los derechos, y se van a definir estos derechos, ¿no? Especialmente los derechos de los menores, es lo que me llama la atención, sí, ¿no? A mí personalmente siempre he pensado que la protección a los menores tiene que ser en toda su amplitud, ¿no? Y siempre, también me gusta mucho ver esa parte del código que dice, es más, si el objetivo de este pleito no son los alimentos, tú, juez, oficiosamente, de todas maneras, vas y haces fijas una pensión, estableces una resolución en relación con los alimentos, en relación con la violencia. Y fíjense, esta parte también es bien interesante porque entonces ya nos pone también a nosotras, las personas juzgadoras, en un papel totalmente activo. O sea, ya no eres el que está detrás de un escritorio esperando a que te traigan el expediente a ver qué vas a firmar o qué vas a resolver, ¿no? No, sino eres totalmente proactivo en el proceso y eso me parece que es absolutamente necesario porque, insisto, ¿cuántas veces tuvimos resoluciones que eran injustas, que eran realmente injustas, ¿no? Pero pues porque no teníamos a lo mejor las pruebas necesarias, porque no teníamos el argumento necesario para poder tomar una buena decisión. Entonces, que involucren a las personas juzgadoras ya como totalmente en el desarrollo del proceso, eso me parece fantástico. Teníamos que llegar hasta ahí. Sin duda, sin duda. Y justamente, Gabriela, creo que ahí hay un reto. Creo que ahí hay un reto de cultura jurídica, de cultura de la jurisdicción,
de formación de recursos humanos en la arena jurisdiccional para ser capaces de hacer esto, porque si una persona juzgadora llevaba muchos años desempeñando su trabajo en esta lógica que apuntaba Marisol de el expediente o vamos a revisar pues proyectos que el equipo de trabajo nos pueda allegar, etcétera, y ahora estar en audiencia, tener un papel activo, tener un papel, déjame ponerlo así, y espero no estar exagerando, de garantía de los derechos en el proceso. ¿Cuál es la garantía? La persona juzgadora. La persona juzgadora. Pues ahí veo un cambio positivo, ciertamente, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo lees? Sin duda, o sea, no se pierde o no debe perderse jamás, ¿no? Es la postura de ser, pues, el famoso ente heterocompositor que siempre se decía, ¿no? En dirimir el conflicto, la imparcialidad, desde luego, y todos los principios que están siempre presentes y tienen que estar presentes en la persona juzgadora, pero sí más humanizada y percibiendo de manera mucho más real y sensible, como mencionaba Marisol, la situación del momento. Las cosas que el papel frío no te da, que esperas la mayoría de las veces hasta un amparo, que es lo que llega, para darte cuenta de algunas cosas. ¿Por qué? Y también, habría que decirlo, ¿no? En este juicio extraordinario se permitía, en materia familiar sobre todo, si involucran niños, si hay violencia, en fin, tenías la posibilidad de suplir esa queja, ¿no? O darte cuenta en la sensibilidad de, pues sí, me vienen alegando esto, pero quizás los alimentos no están, y podías meter mano. Eso no se podía como en la justicia ordinaria. Y aquí ya esa suplencia de amparo, y lo dice también el dictamen, se está llevando, ¿para qué? Para dotar de más herramientas y de manos a las personas juzgadoras y lograr, si no llegamos a esta conciliación que hemos platicado, pero sí a sentencias más justas, o sea, más reales, más perceptoras de lo que está aconteciendo realmente en el conflicto en específico. Entonces, sí, el papel del juzgador es importante. Creo que sí es necesaria una capacitación, porque es muy diferente, ¿no? Desde atrás del escritorio, como decía, ¿no? Y escribo, y de lo que tengo hago una sentencia, puedo tomar una decisión, a prepararte a ver el conflicto, a lo mejor que haya hasta agresiones o cómo poner orden a los juzgados. O sea, pareciera que no, pero sí es necesario. Lo hemos visto en la justicia laboral también, ¿no? Y la capacitación no solo del juez, sino de todo el personal, ¿no? En derechos humanos, obviamente en la parte procesal de cómo llevar, y el trato hacia las personas, que al final del día es a quienes como personas juzgadoras nos debemos, ¿no? Sin duda. Oye, ¿y no crees, Gabriela, que uno de los momentos estelares o el momento estelar va a ser en la práctica y desahogo de la prueba de interrogatorio, la prueba testimonial? Porque ahí el código también es muy, muy particular y hace una diferencia bien interesante entre la materia familiar y la civil, en donde a la persona juzgadora en materia familiar le dice efectivamente, provee, indaga, busca, salvaguarda, porque la materia familiar es muy delicada. Muy delicada, entonces totalmente proactivo. Y en materia civil, donde puede, en el desahogo de la testimonial, pedir aclaraciones a las partes y hace una salvaguarda del código, dice, sin introducir información nueva, ¿no? Pero el mensaje está claro, o sea, el mensaje de ese momento estelar, ¿te suena que va a haber ahí un...? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque del desahogo de esas periciales, bueno, o de ese tipo de pruebas, perdón, siempre obtienes mucha información que no vas a tener en la demanda. Aunque ahora ya vimos, ¿no?, que está esta oralidad por comparecencia también para promover y decir, el alegato de oídas, que también está aquí previsto. Ay, famoso artículo 134. Es correcto. Ahora lo comentamos. Que te dice mucho y Sí, contextualiza mucho. la situación, ¿no? Decir, bueno, pues sí, yo tengo aquí, no sé, una situación de desconocimiento de paternidad, por ejemplo, ¿no? Decir, no, pues sí, qué mal que engañaron al señor y nunca le dijeron que era su hijo biológico, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero a lo mejor tener los contextos de desconocimiento, una retroactividad de alimentos, si conocía al hijo, no lo conocía, en fin, cosas que el papel no te puede dar en contexto, ¿no? Y necesitas ir percibiendo a partir de lo que te están diciendo de frente las personas. En las testimoniales, pero desde la demanda, desde que te la están ya emplazado contestando, y tú tener suficientes elementos para contrastar. No les vas a dar información precisamente para no alertar, pero como juzgador, claro que puedes ir indagando y decidir en un contraste. Yo ahí sí en un juicio tal cual, así es,
decidir qué es lo mejor de todo eso. Entonces yo creo que sí es un momento estelar, creo que es algo que además va a facilitar y va a ser mucho más fluido la etapa contenciosa para tomar una decisión. Oye, Marisol Castañeda, el tema del alegato sí va, bueno, ya está causando comentarios. Sí. Interés de abogadas, de abogados postulantes. ¿Tú cómo lo lees desde tu experiencia como juzgadora? Absolutamente necesario. Absolutamente necesario. Que se quede, qué bueno no que se quede, claro, qué bueno que se quede y qué bueno que esté regulado, qué bueno que se diga sí, pero con las dos partes. Es que ese es el gran cambio, Claro, ¿verdad? ese es el gran cambio. Y te dice, ¿sabes qué? Tienen que estar las dos partes. Tienen que estar las dos partes. Y fuera de este momento, no puedes volver a buscar a la persona juzgadora para llevarle otra vez el tema. Ya no. Fue tu oportunidad, tú pediste los alegatos, se citó a tu contraparte y entre las dos... Fuera de audiencia, por cierto. Sí, fuera de audiencia. Claro, fuera de audiencia. El famoso alegato de oreja. Pero yo pienso que lo que quiere decir Gaby es súper importante. Llenarte del contexto de cómo ocurren los hechos es algo elemental y que muchas veces nos llevó a dictar una sentencia que no era la más justa. Recuerdo un asunto que llegó a la corte con ustedes de una persona, de una mamá que había sido demandada por abandono del hogar y entre otras cuestiones, pues traía como consecuencia la pérdida de la patria potestad de sus hijos, ¿no? En primera y segunda instancia, y es hasta que llega a la corte el asunto cuando dicen, a ver, espérame, la señora se fue porque el marido la golpeaba, o sea, ella tuvo que salir de su domicilio, ¿no? O este asunto también que llegó a la corte con ustedes de una mamá que era violentada, entonces sale con su hijita de la casa como una medida de protección y entonces va a un lugar de protección en donde desafortunadamente su hijita muere. Pero entonces dices, oye, entonces tú que eres la víctima, eres quien tiene que abandonar el domicilio. Eso también viene en el código, por cierto, Dice, no, medida de protección es que el agresor es quien salga del domicilio, ¿no? Incluso ahí hace la salvaguardia. No me importa si es un lugar de arrendamiento, pero es el agresor quien tiene que salir, no la víctima. Entonces, lo que dice Gaby es muy importante. Hay que tener el contexto de dónde estás parado y qué es lo que vas y por qué vas a resolver de una u otra forma. Y el tema de los alegatos de oreja, ¿cómo se llama coloquialmente? Sí, coloquialmente, pues así se dice. O alegato de oídas también. Se pretendía que ellos o las partes, ¿no? Lo que pretendían era llevarte ese contexto, ¿no? Que como dice Gaby, en el expediente frío no lo veías, ¿no? Entonces, las personas preocupadas por su controversia, por su asunto, por sus derechos, entonces iban, ¿no? Y te decían, no, oye, es que yo veo aquí estos puntos importantes y esto sucedió por tal cuestión, etcétera, ¿no? Creo que ya que podamos intervenir proactivamente en el proceso ya nos da un buen avance de conocer todo este contexto, pero si todavía faltara algo o si tuvieran la inquietud las partes de llevarte todavía esta información que ellos consideran esencial para la resolución del asunto, pues me parece muy bien, pero que sean las dos partes, ¿no? Porque siempre se queda ese tema, ¿no? De, es que lo escuchó a él y es que lo fue a ver, ¿no? Y entonces ya vienen ahí otros temas y entonces empiezas a lucubrar y a decir, sí, bueno, es que si era su amigo y que si tenía una relación. No, y el propio principio de imparcialidad, como ha sido entendido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en algún precedente ha dicho, es que hay que parecer imparciales, ¿no? Sí. No solamente serlo, que eso está fuera de duda, sino... Hay que parecerlo. Hay que parecerlo, sí. Sí. Dar la imagen de una justicia que se imparte de manera imparcial. Cuando se recibe una de las partes en privado, se platica con esto, yo creo que ahí pudiera estar afectándose eso. Entonces me parece muy atinado. Saben, ojalá que esto que ya se plasmó en este código, ojalá que haga o permee las demás legislaciones y de una vez terminemos por regularlo en todos los espacios, ¿no? Puede ser una oportunidad. Ojalá. Hay que verlo así, hay que verlo como una oportunidad. Bueno, déjenme hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida. Estamos platicando con nuestras invitadas de esta norma, de este código que yo ya creo que representa hoy un antes y un después en la historia del derecho mexicano, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Regresamos enseguida.
Estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Estamos platicando con la magistrada Marisol Castañeda Pérez y con la magistrada Gabriela Cortés Araujo. Marisol Castañeda, regreso contigo porque hay un tema que sin duda llama la atención en el contexto del código. Por ahí ya se había mencionado que es la justicia digital, la oportunidad de que sumemos en términos de impartición de justicia lo que yo creo que ya hacemos en el resto de nuestras actividades, en el teléfono celular, en comprar libros por internet, en consultar estados de cuenta bancarios. ¿Por qué la justicia no? ¿Por qué no se puede beneficiar de esto? Ahí también hay un... ¿Te llama la atención lo que totalmente, y también me parece un gran acierto. El dictamen lo dice, bueno, vamos a ir de a poquito, porque no podemos ir completamente de lleno con el tema, pero ya lo tiene previsto, ¿no? Entonces hay un procedimiento en línea, hay estas audiencias digitales, y dice, bueno, vamos por partes, si quieren mejor, cuando las partes estén de acuerdo en que llevemos este modelo, lo vamos a llevar así. Si no están de acuerdo, bueno, pues entonces seguimos haciéndolo de la forma tradicional, ¿no? Pero sí me parece un gran avance, me parece muy bien que se haya incluido. Era algo que necesitábamos, era algo que ya existía, nada más que no nos habíamos dado cuenta. Y de hecho no lo habíamos implementado, pues pienso yo que en buena parte como por temor, ¿no? Por temor a lo que decía Gaby, a esta falta de capacitación, es decir, es que cómo lo vamos a utilizar, etcétera, ¿no? Entonces, recuerdo que antes de la pandemia ya existía incluso el tema del expediente electrónico implementado en el Poder Judicial de la Federación, pero que no lo habíamos aterrizado, pues pienso que precisamente por esto, ¿no? Entonces viene la pandemia y es cuando decimos, ahora sí, ¿qué vamos a hacer, no? Bueno, en fin, ya avanzamos en esa parte, pero entonces me parece fantástico que se ponga en el código, oigan, vamos a ir avanzando también con el tema de la justicia digital, pone algunos lineamientos incluso, dice, bueno, si vas a tener una declaración, ¿cómo vamos a hacer esa declaración? ¿No? Bueno, puede ser en un lugar especial que se ponga en el órgano jurisdiccional, puede ser de tal forma, siempre vigilando, siempre cuidando que la persona que está declarando pues no sea asistida por otra, ¿no? Y bueno, a lo mejor por ahí todavía nos podemos encontrar algo de obstáculos, pero por lo menos ya está puesto sobre la mesa, ya está ahí, ya dice, bueno, porque también se habla de este tema, ¿no? De los recursos y de si todas las personas tienen acceso a estos medios digitales. Dicen, bueno, pues entonces vamos a dejarlo, si los dos están de acuerdo, incluso dice en la demanda, tú, actor, eres el primero, ¿no? Como que el primero que puede poner el tema y decir, si yo quiero que esto se vaya en un juicio así en línea. Pero bueno, con el acuerdo de las partes, con la intención precisamente de pues no caer en una situación de discriminación, en una situación injusta en el que, bueno, es que yo no tenía la posibilidad de acudir a este tema en línea, pero me parece que al final, como el tema de la oralidad va a tener que terminar aterrizando, y creo que eso nos va a facilitar la vida completamente a todas y todos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto ya en el tema académico, por ejemplo, ¿no? Que si te podías tomar una clase de maestría, de doctorado, híjole, no, es que no tengo tiempo, es que el traslado, por ejemplo, en esta ciudad que es tan grande, ¿cuánto tiempo me voy a llevar en trasladarme, etcétera? Y ahora es de verdad tan sencillo como sentarte en tu casa, prender la computadora y ya estás en la clase, ¿no? O en la audiencia ahora. O en la audiencia, ahora vas a ser en la audiencia. Entonces ahora vas a estar sentado en la audiencia y eso, la verdad, puede abonar muchísimo a esta celeridad que yo veo muy marcada en todo este código, ¿no? Como que muy marcado el tema de la celeridad y de poderle dar un avance pronto a todas estas controversias que, ya lo dijimos, ¿no? Son muchísimas. Entonces veo varios aspectos en ese tema. Y qué bueno, porque también era un reclamo social. Sí, el tema de la impartición de justicia, que a veces pues no llega tan de manera pronta y expedita como debería ser. Sí. Ahora, Gabriela Cortés, Marisol plantea algo bien interesante. Se va a avanzar por etapas, es lo que el código también señala, porque cuando hablamos de justicia digital hablamos de varias cosas. Desde detalles como el hecho de que tú en la demanda señales un correo electrónico y a partir de ahí te notifiquen por correo electrónico, temas de audiencia virtual, audiencia
a través de Zoom o Google Meet o lo que se vaya a determinar en su momento, expediente electrónico, firma digital. O sea, justicia digital es como un gran paraguas conceptual. Yo así lo veo, Gabriela. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo ves? Sí, totalmente. A ver, las grandes ventajas las acabamos de vivir, dijo Marisol. Tuvimos que acelerar algo que ya existía por necesidad, ¿no? Nos vimos obligados a tener que adecuar nuestra vida a esa realidad digital para poder seguir avanzando, trabajando, estudiando, en fin. Y también en otro aspecto, para acercarlo a aquellas personas que no tienen la posibilidad de movilidad, por alguna razón, esa discapacidad de lejanía, a lo mejor otros temas de vulnerabilidades. ¿No? Recuerdo mucho de un caso en la corte de una persona mayor representante, una persona moral que no podía acudir por miedo, ¿no?, al coronavirus, a una audiencia. Y pedía, oigan, hay medios digitales, yo puedo acudir si es así. Y dice, no, porque pues está así la ley, ¿no? En este caso la codificación mercantil, pero así está y tienes que venir y si no, pues se te tiene por no asistido y ya perdiste tu derecho, ¿no? Y el alegato de decir, hay medios, usémoslo, y estoy alegando que soy una persona en situación de vulnerabilidad y que sí me interesa proseguir e impulsar mi juicio, mi litigio, tengo ganas de defenderme o de seguir accionando una pretensión, y no se permitía. Entonces, es esa parte del paraguas, no nada más la facilidad, porque sí, ¿no? Las distancias, desde el celular, ¿no? Todo lo que decías, puedes estar ahí, sino también hacerlo real para quienes de verdad tienen una imposibilidad de acudir a un juzgado, a un tribunal, a ser escuchado, a defenderse. Entonces, esa es una parte. Otra va a ser la capacidad de implementación del resguardo de tanta información. Sí, que hay dispositivo especial, exacto, ¿verdad?, sobre eso. Exacto, y la forma, ¿no?, cuando son juicios promovidos de manera oral, en lo que todo se lleva y desarrolla de manera oral, que también está el resguardo de todas esas audiencias, ¿no?, de todas estas fíjate, pruebas, en fin. Ahí hay dos temas muy importantes, que es capacidad de almacenamiento, exacto, que eso tiene un costo. Totalmente. Y seguridad de la información, porque pues probablemente no falte quien diga, oye, pues vamos a hackear al juzgado, es correcto, vamos a hackear al colegiado o hasta en una de esas a la Suprema Corte, porque a mí me interesa borrar tal cosa, o me interesa, digo, lo que antes se hacía de, pues sí, en el expediente físico 1000 artimañas, ¿verdad? Pues ahora en lo digital también. No, ningún sistema digital es, creo yo, no sé, pero 100% inexpugnable. También creo Hay que cuidar esa información. Sí, nada es infalible, ¿no? Eso es real, lo vamos a tener que ir aprendiendo, ver candados, capacitar a personas, obviamente no nada más en la parte pues técnica de cómo vamos a usar estas tecnologías de la información, sino también ellos en lo personal, de este cuidado de la información que estamos manejando, pues es sensible, ¿no? Tiene datos de personas, tiene cosas no muy gratas, ¿no? Entonces, ese cuidado creo que lo veo en doble filo, las capacidades de almacenaje que tú perfectamente mencionas, el manejo de esa información y cómo tener candados para resguardar la vida de las personas cuando es llevada a un juicio. Pues esa parte va a tener su logística, y su grado de complejidad. Marisol, regreso contigo para un tema que también en la estructura del código me parece que merece una reflexión, y te pido ahí un comentario, que es el tema de los recursos. El régimen recursivo ha sido entendido y la Corte Mexicana ha incorporado, el Poder Judicial Federal, una visión de la Corte Interamericana de ver al recurso como un derecho humano. Es un derecho humano, forma parte del debido proceso en un sentido amplio. ¿Cómo ves el código en este tema? Te voy a decir lo mismo que al principio. Cuando tuve la oportunidad de participar en un par de foros sobre el tema, fue uno de los temas que yo expuse en muchas ocasiones. Por favor, no le tengamos miedo a eliminar los recursos, porque la fórmula era lo que no es apelable es revocable. Y eso, la verdad, era una locura. Dejó abiertas muchas puertas. Claro, todas. O sea, te podían impugnar hasta un acuerdo de copias.
¿sabes? Entonces, eso provocaba el retraso de los asuntos más cuando teníamos la fórmula de la promoción del juicio de amparo, cuando te afectaba en un grado predominante y bueno, entonces ahí teníamos los juicios por años, ¿no? Eso también abonaba muchísimo que estos juicios se retrasaran. Platicaba que tenía la anécdota de un compañero que traía un asunto sobre acciones colectivas y decía, no puedo avanzar porque cada acuerdo que hago o que pronuncio, cada acuerdo que me impugnan, si no es en apelación, es en revocación. Entonces, bueno, la fórmula era exorbitante, a mi modo de ver. Y yo les decía esto, ¿por qué no le copiamos la fórmula al juicio de amparo, ¿no? Únicamente que sea impugnable en el juicio, dentro del juicio, pues aquello que te cause un perjuicio irreparable, y así está, afortunadamente. Entonces, creo que también es un gran avance. Hay apelación, ¿sí? En ambos efectos, contra sentencia definitiva o resolución que pone fin a juicio. Y un avance también que me parece increíble es que en esta apelación ya se acaba el tema del reenvío. ¿Se acuerdan, no? Hay violación procesal y reenvío, porque yo no me puedo pronunciar sobre ese tema, entonces te lo reenvío. Y era el ir y venir del expediente entre primera y segunda instancia. Ahora dice, si se advierte violación procesal, no hay reenvío, y tú, la misma sala de apelación, vas a reparar la violación procesal. Perfecto, ¿no? Entonces terminamos con esas vueltas. Y la apelación en solamente un efecto, que es contra resoluciones de juicios especiales, y esas resoluciones intermedias en el juicio y en ejecución que causen un perjuicio irreparable. Fantástico. Si no, seguimos con la fórmula de todo te lo impugno y todo lo retraso, etcétera, ¿no? Tenemos un recurso de reposición en segunda instancia únicamente para la calificación de la admisión del recurso, admisión de pruebas en segunda instancia, y tenemos un recurso de queja, también muy sencillo, nada más respecto de el establecimiento de una fianza para el caso de que se pida la suspensión, ¿no? Entonces, se reduce o se acota el tema de las impugnaciones. Se quedan establecidas porque, como bien dijiste, pues es un derecho humano el tema del recurso, pero sí me parece muy bien que lo podamos acotar y que terminemos con toda esa locura de lo apelo, lo revoco, lo apelo, lo revoco, lo apelé y entonces hay una violación al procedimiento, yo como te lo reenvío, en fin. Terminamos ya con todo eso y bueno, esperemos que también eso dé muchos frutos para este tema de la celeridad que te decía. Yo lo veo muy marcado. Ahorita que comentabas el tema del correo electrónico, también veo una disposición para los juicios normales que dice, en el caso de la reconvención, a ti, actor, te voy a emplazar en el correo electrónico que ya me tuviste que haber señalado en la demanda. Fantástico. Creo que también vamos hacia allá. A eliminar la mayoría de estas notificaciones que nos retardaban tantísimo los asuntos, ¿no? Te voy a emplazar a la revocación. No está, aquí no es, aquí no vive, en fin, ¿no? Miles y miles de detalles para que no avanzara. Y me parece que esto de la justicia digital también va muy de la mano con esto, con la idea, ¿no? De quitar este tipo de obstáculos, que ya no tengamos al actuario en la calle buscando el número, y que si le quitaron el número para que no sea ese, en fin, millones de argucias, ¿no?, que pudieran salir por allí. Entonces, me parece que eso también es un gran avance, el tema de los recursos. Oye, y en relación al correo electrónico, una pequeña notita a pie de página del código, que somos aquí los tres defensores del código y entusiastas del código, muy admirativos de la tarea legislativa que se hizo, que yo creo que sí lo merece. Pero yo, además del correo electrónico, hubiera sumado cualquier medio de comunicación digital, porque en una de esas, si usamos el WhatsApp, pongo por ejemplo, claro, para nuestro día a día, para incluso temas tan importantes como comunicarnos con nuestros seres queridos, con la familia, etcétera, pues ¿por qué no vas a recibir una comunicación? Da de alta tu teléfono celular en el juzgado y que te manden un WhatsApp. Pues tienes toda la razón. Pienso que incluso, fíjate, ahora que lo pones sobre la mesa, digo, a mí me gusta mucho ver lo que ya lo hicieron, ¿no? Pero si a lo mejor estamos pensando en el correo electrónico,
como que ya es un medio de comunicación que se está quedando un poquito atrás, ¿verdad? Sí. Hace 10 años era, bueno, el correo electrónico, pero ahora, como bien lo dices, no, son las plataformas digitales, estas aplicaciones, ¿no? En que rápidamente envías un mensaje. Bien se podrían haber incluido, tienes toda la razón. Bueno, ahí lo dejamos como comentario. Gabriela Cortés, una cosa adicional que te quiero plantear, porque probablemente entre quienes ya leyeron o van a leer a partir de los comentarios que ustedes nos están haciendo favor de compartir del contenido del código, es la presencia de una función notarial, digamos, con mayor intervención en ciertos procedimientos y con una intervención en algunos casos incluso novedosa, que no existía. Un comentario, si fueras tan amable. Bueno, claro. Esto está como muy dirigido a este divorcio bilateral, que ahora está previsto en la nueva codificación. Y en temas de divorcio, también, ¿no? Las necesidades, recuerdo mucho la iniciativa de 2008 cuando se reforma el Código Civil para la Ciudad de México, en donde atiende el incremento en divorcios. Uno de los temas era la inclusión de la mujer en el mercado laboral, ¿no? La participación de hombres, en fin, y muchos otros tipos de desigualdades y perspectivas que nos llevaban a unos divorcios en los que necesitábamos a fuerzas justificar una causa de las que nos preveía la codificación. Y el Código de la Ciudad de México fue pionero en decir, ok, no es necesario, se le conoció como el famoso divorcio express, no necesitas invocarme ninguna causal con el hecho de que tú te quieras divorciar por la razón que sea, ¿no? Dirían en Norteamérica las diferencias irreconciliables, si quieres, ¿no? Lo que sea, ya no me cae bien, lo puedes hacer. Y obviamente eso validado después mediante acciones y amparos por la Suprema Corte en reconocimiento de esta autonomía de las personas, en el ejercicio libre de desarrollo de la personalidad. Y bueno, tuvimos un muy buen avance en el divorcio que pues yo recuerdo en la universidad decían, no, pues bueno, es necesario, ¿no? Y tiene que haber una causal o es administrativo, y para el administrativo, que suena muy fácil, había de todas maneras que cumplir requisitos, ¿no? Para que fuera ante el registro civil. Que no hubiera hijos o que ya fueran mayores de edad, que hubiera aveniencia o voluntad de ambas personas de divorciarse, en fin, ¿no? Y esta oportunidad, que me parece muy interesante y que habría que ver también cómo va a funcionar, es ambas personas estamos de acuerdo en disolver el vínculo matrimonial, acudimos ante un fedatario público, en este caso un notario, manifestamos la fe de esto y eso puede ser un documento para disolver el vínculo matrimonial de una validación de un acto jurídico estatal que se celebró ante el registro civil, ¿no? ¿Y cómo va a jugar ahora el notario público? Pues no solamente a lo mejor como función de fedatario, sino como esta autoridad que al final del día sí está asumiendo, desde mi punto de vista, podría asumir una tal cual actividad propia del Estado para disolverlo, ¿no? En ese punto, ¿observarías un cambio, y lo digo entre comillas, de naturaleza jurídica del papel del notariado? Creo que pudiéramos llegar a eso. Constantemente estamos discutiendo en su participación como retenedor de impuestos, ¿no? De ciertos actos jurídicos, a lo mejor en alguna negligencia o una omisión en una sucesión, o de enviar al registro público de la propiedad del comercio una escritura, ¿no? En fin, si realmente estamos hablando del notario como una autoridad y como no. Y los criterios judiciales, al menos a nivel federal, han sido muy cuidadosos en no caracterizarlo y no meterlo, al menos todavía, en todos los casos, como con ese carácter. Y aquí con esta participación sí se me antoja o pudiera pensar cómo van a ser pues responsables de alguna manera, o cómo podrían señalarse su acto, que es disolución del vínculo matrimonial, llevado a lo mejor, no sé, eventualmente a un juicio de amparo, no lo sé, ¿no? Sí pienso en qué repercusiones pueda tener. Me parece acertado por la celeridad de evitar el trámite, incluso llegar a un juzgado a negociar si no hay nada que negociar y está todo listo en un convenio, punto, listo. Pero la participación del notario sí me parece interesante el impacto que va a tener en esa función. Y ahí también entra el tema que ustedes planteaban, y que el notariado mexicano, con la seriedad y el rigor que lo amerita, pues habrán de estudiarlo, de capacitarse. Porque yo creo que es un escenario que se les abre también a los notarios, decir, a ver, ¿y esto qué implica que hagamos o que dejemos de hacer? Marisol Castañeda, regreso contigo porque hay un tema que está suponiendo un avance, pero quizá no tanto como alguien hubiera deseado o algunos procesos hubieran deseado. La valoración probatoria. Se copia el modelo del Código Nacional de Procedimientos Penales, valoración libre y lógica. Sí.
pero tiene ahí una frasecita todavía que nos remite al paradigma anterior de valoración probatoria y de razonamiento probatorio, que es para generar convicción. Entonces uno dice, a ver, ¿nos vamos a un modelo de valoración racional o un paradigma racional de la prueba o nos vamos a un modelo de íntima convicción? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo lees tú? Sí, como bien lo acabas de decir, pareciera como una pequeña contradicción. Yo el beneficio que le vería de entrada sería ya haber quitado las tasas, sí. ¿no? Ahí en eso sí estamos de acuerdo, ¿verdad? O sea, por lo menos vamos a quitarle las tasas. Te digo, yo sí quiero ser muy optimista en el tema. Creo que sí nos podemos encontrar con grandes problemas, por ejemplo, en esta parte que bien destacas, que ya en el camino los tendremos que ir resolviendo y los tenemos que ir sorteando. El tema, como decía Gaby, de, bueno, ¿en qué momento te voy a decir que eres autoridad y que eres no? Y cuando no lo eres. En fin, creo que detalles pueden salir muchísimos, pero digo, al final, si hacemos o si nos quedamos solamente con una comparativa de lo que teníamos a lo que tenemos ahora, bueno, creo que sí hay una distancia muy grande. Y pues nada, creo que esto también será motivo, como lo ha dicho Gaby ya en reiteradas ocasiones, pues sí, de mucha capacitación de todas y todos, ¿no? De las personas juzgadoras, pero también de quienes vienen a litigar con nosotros y que nos cambiemos el chip de que la valoración de la prueba ya no es de esa forma. Oye, y qué bueno que lo mencionas porque a mí me tocó acompañar una parte del proceso de implementación de la reforma penal después de 2008 y hubo mucha capacitación para personas juzgadoras, para ministerios públicos y para defensores públicos y creo que en fin, con la apreciación que cada uno quiera tener, pero en general se nota un antes y un después. Pero el foro sí fue abandonado. El foro en la capacitación fue abandonado y yo creo que aquí es una oportunidad de que caminemos todos juntos, que en la medida en que la abogacía mexicana sepa hacer mejor su trabajo, también va a elevar el nivel de exigencia hacia la jurisdicción. He comentado también en muchos espacios que creo que a este país le hace mucha falta el tema de la profesionalización o la colegiación de los abogados. Eso hace muchísima falta en este país porque vienen cambios bien importantes. Ya tenemos unos muy importantes, pero sí, mientras no tengamos esta parte, creo que sí, al círculo le va a faltar una parte. No vamos a poder terminar el círculo de una impartición de justicia completamente real, que sea acorde a la realidad, sí, esta parte nos está faltando. Entonces, fíjate, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto de, hablando de los alegatos de oída, ¿no? No, pues es que el juez le pidió dinero al... Ajá, ¿no? Es el argumento de todo abogado perdedor en México, ¿no? Todos los que perdieron es que claro, la otra parte le dio dinero y pues yo qué hacía. Bueno, eso. Y luego entre ellos mismos, ¿no? También es muy común escuchar, no, pues es que el abogado que yo tenía se vendió con el abogado de mi contraparte, ¿no? Y entonces es estarse tirando la pelotita entre ellos, entre el juez, entre el magistrado, en fin. Creo que esa parte también es bien necesaria, urge. Qué bueno que vamos llevando ya temas, pero esa creo que sí nos queda y muy pendiente. Y importantísima. Gabriela Cortés, nos estamos acercando al final del programa, pero te quiero plantear un último tema que me parece que pudiera ser del interés de quienes te están viendo y escuchando, que es el tema de los artículos transitorios. Hay un plazo señalado. Entiendo que la interpretación de ese plazo tiene que ser como un plazo máximo. O sea, no nos tenemos que necesariamente esperar. Ya cada quien irá avanzando al ritmo que lo entienda así, con los requisitos que ahí están establecidos. Pero cuéntanos esa parte. Pues como está diseñado ahorita yo creo que atendiendo no solamente a lo que se tardó en recopilar y codificar, que es un primer logro, es ahora cómo lo vamos a implementar. Todo lo que hemos hablado, ¿no? La necesidad de capacitar, de adecuar tecnologías, en fin, ¿no? Acercarlo a las personas también para que tengan acceso y tengan conocimiento de, dado el caso, si desafortunadamente hay que acudir, cómo pueden hacerlo. O sea, es en varias etapas. Entonces, es esta declaratoria de implementación que se está señalando, bueno, parte de que el Congreso en lo general lo señale y se da un plazo máximo de más o menos, ya ahorita menos, 4 años, que estamos hablando del 1 de abril de
27 Como plazo máximo. como plazo máximo. Esa es la interpretación correcta. Exacto. ¿No? Esa es la interpretación que yo tengo al menos, ¿no? Sí, Los sí. transitorios es, bueno, puede ser en cualquier momento, vamos adecuando, vamos viendo cómo avanzamos. Si se logra antes, maravilloso, ¿no? Y se verá en esta declaratoria para Poder Judicial Federal y cada entidad federativa también, que han sido muy exigentes en esto, porque sabemos, ¿no? Cuántas acciones de inconstitucionalidad llegaron a la Corte por modificaciones menores o a lo mejor importantes que eran más benéficas a personas en las codificaciones adjetivas locales y se declaraban inconstitucionales porque no, o sea, hay una invasión competencial, ¿no? Bueno, y tú, qué buena voluntad tienes, tardó. mucho. Sí. Pero también estaban amarrados, ¿no? Es en esa correcto, parte de los totalmente. legisladores de quiero 100%. hacer mejor las cosas, quiero eliminar conceptos discriminatorios, quiero abrazar y no puedo porque estoy invadiendo competencias. Entonces logramos esto y claro que ellos tienen esa necesidad y quieren ir adecuando. Yo espero que sí tenemos ese plazo máximo, pero sí me gustaría, justo por este empuje y los exhortos que incluso para el proceso legislativo hubo de muchas legislaturas, ¿no? San Luis Potosí, la Ciudad de México, Estado de México, en fin, ya están ansiosos de implementar y que sea mucho antes de ese plazo máximo que estamos previendo en los artículos transitorios. Que también en esto te escuchen. Una ultimísima cuestión, Marisol Castañeda, por favor, porque me interesa mucho conocer tu percepción respecto al impacto que este código tendrá en la justicia federal, en la impartición a través del amparo, por ejemplo. El Poder Judicial Federal tendrá una parte de competencia. Sabemos que la materia familiar y civil es de fuero común normalmente, por excepción de competencia federal, pero ¿tú verías como un impacto de este código también en la tarea que incumbe a los órganos del Poder Judicial Federal, en tribunales colegiados, como en el que tú te desempeñas, por ejemplo? Pues sí, Miguel, el Código Federal de Procedimientos Civiles es la ley supletoria por excelencia en este país. Supletoria. Es la ley supletoria de casi todos los ordenamientos de este país, y es la supletoria de la ley de amparo, ¿no? Entonces, obviamente, tenemos también ahí una parte de impacto en esta codificación que hay que verla y atenderla con mucho cuidado y que sí, pues que sea nuestra guía en esta parte, claro. Y qué bueno que mencionas lo de supletoriedad, porque curiosamente el Código Federal de Procedimientos Civiles era supletorio de la ley de amparo, pero luego los códigos en las entidades federativas eran supletorios de la legislación local y ahora todo lo local, la visión de supletoriedad se va a este Código Nacional. Todo, todas las legislaciones de este país, incluso me acuerdo que en algún momento, ¿verdad? Creo que decía, si mal no recuerdo del Código de Comercio, que decía, bueno, es la supletoria el federal y si no, entonces legislaciones locales, ¿no? es correcto. Entonces ahí va como el caminito, pero siempre el Código Federal de Procedimientos Civiles, pues era nuestra ley supletoria por excelencia. Bueno, ahora es este Código Nacional, la ley supletoria por excelencia, y creo que también esa era una de las grandes preocupaciones, ¿no?, de los legisladores. Hace rato que platicábamos del tema también que se había dado para legislar, pues la verdad es que era algo inviable. Para una codificación de esta magnitud, de esta trascendencia y de este impacto en todas las legislaciones de este país. Entonces, sí, nos impacta a todos, absolutamente a todos. Pues qué bueno, pero qué bueno que sea para bien. Marisol Castañeda Pérez, Gabriela Cortés Araujo, gracias. Gracias a las dos por ayudarnos a entender este importante tema y gracias a usted por habernos acompañado, por su tiempo, por su atención en este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Gracias y hasta pronto.